comenzamos con el primer capítulo de Los Descatalogados. Un placer teneros aquí. Miki, Jesús, Miguel. ¿Qué tal todo? Sí, empiezo yo Empieza tú por mismo, ladrando. Jesús. Todo muy bien, estar con buenos amigos. Y saludos a todos los que se acerquen a esta pantalla. Bien. Exactamente, espero que aguanten todo el tiempo que estemos los oyentes y que les guste. Sí, hoy vamos a hablar de la influencia del entrenador, pero antes de llegar ahí, ¿cómo visteis la Champions? Bueno, la Champions, últimamente alardeábamos mucho de que dos equipos españoles siempre llegaban a la final. Este año, pues tenemos la desgracia de que solo llega uno. Entonces, yo empezaría a hablar por el uno que llega, ¿no? El Palma, que yo creo que es un éxito total de planificación, de cómo han sido capaces de quitarle jugadores importantes hasta pagando la cláusula, el traer jugadores para suplir a estos y seguir compitiendo al máximo nivel. Y fíjate, el crecimiento para mí brutal que ha tenido el Palma, no, dice mucha gente, porque siempre hay críticas para todo, hay los dos lados. Dicen, sí, pero no ha ganado nada. Es que ganar es muy difícil. O sea, ser el primero, sobre todo en España, es dificilísimo teniendo al Barcelona. Entonces el Palma ha estado compitiendo ahí arriba en todo, en las finales, en todo. Ha tenido suerte, como dicen, en el grupo que le ha tocado para clasificarse. Bueno, toda la mala suerte que tuvo en el grupo anterior para quedando primero, que fue el grupo más difícil, consiguió quedar primero y ese tuvo la premisa de que has quedado primero ahí, tienes más suerte en el siguiente, porque nadie tenemos que quitar de que el Anderlecht, que habían críticas de que era un equipo de segundo nivel que le tocó, es el que ha eliminado al Barça. Luego algo tenía en el grupo anterior. Y yo sobre todo, fíjate, hay una cosa que me ha llamado la atención, que me gusta de los entrenadores, que es la buena gestión que ha tenido Vadillo para meter a los iraníes en su equipo. De llegar de primera opción, el iraní que ha llegado, que su máxima virtud era el 1 contra 1, se le ha criticado mucho que al principio jugaba poco y ha pasado a ser uno de los jugadores decisivos ahora al cabo de los partidos. Y eso también hay que saber gestionarlo para que no se hunda al principio y sacarle las mayores virtudes a partir de ahora como se las está sacando. Por mí el Palma. ¿Y del Barcelona, Miki? Bueno, yo el Barça creo que para ellos mismos el no llegar a la Final Four es un fracaso. Que ese fracaso lo podemos vender en que el último partido pegaron 6 palos, tal, pero es un grupo de clasificación a 3 partidos, no es a 1. O sea, creo que lo que les hace no clasificarse es el empate con Anderlecht y el gestionar los minutos de todos los jugadores en el primer partido. Porque si hubieran metido mayor diferencia en el primer partido, a lo mejor hubieran tenido que meter menos goles en el último. Porque en el último es verdad que el Barça apretó, jugó, lo intentó por todos los medios, pero muchas veces no nos tenemos que quedar con el último partido, es un grupo de 3 partidos. Y en esos 3 partidos yo creo que el Anderlecht también ha estado muy bien y ha merecido pasar. Y a mí lo que me llamó la atención, que Jesús ahí sabrá más que todos porque lo habrá vivido, porque ha jugado muchas finales de Champions, ¿cómo puede ser que un equipo que no tiene nada que ver en el resultado del Anderlecht, en la clasificación de Anderlecht o Barcelona, estén a favor de uno de los dos equipos y abrazándose como hubieran clasificado para la Champions? A mí me resultó llamativo el ver esa situación. Jesús, ¿qué opinión tienes tú de la Champions? Bueno, como dice Miki, primero hay que felicitar al que está en la Final Four, ¿no? Yo por experiencia estuvimos en 6 Champions de este tipo, de este formato, y pudimos llegar a 4 finales y 2 estuvimos fuera. Con esto quiero decir que no es tan fácil
desde el punto de vista de esa idea de que el rendimiento es el valor previsto con el valor real, ¿no? El Palma está teniendo una buena planificación, porque siempre cuando se habla de rendimiento, casi siempre los entrenadores lo que buscamos es aquello que ejecutamos eficazmente de lo que entrenamos, ¿no? Pero muchas veces el rendimiento, para mí, dentro de una competición de este tipo, se valora en tres aspectos. Primero, hay una parte aleatoria de la suerte, del azar, que evidentemente ha estado en todos los partidos que hemos podido ver. La segunda es una estrategia de cómo te enfrentas a una competición de 3 partidos y cómo vas sumando cada uno de estos encuentros para un valor final. Y por último, la capacidad de tus hábitos, de tu trabajo, ¿no? De lo que hemos hablado anteriormente como entrenamiento, ¿no? En este sentido, lo sorprendente para mí del Palma es que 2 jugadores que conozco, porque en mi época que estuve en Irán, uno ya era un jugador importante para la selección, era un jugador que jugaba en los 5 iniciales y jugaba en una media de 25 minutos, que es Tallerí, y el otro era el jugador más relevante que había de los sub-18, que había dentro de lo que es ese potencial que tiene el fútbol sala iraní, ¿no? Creo que es un acierto en muchos aspectos. Primero, por la característica del jugador, de cada uno de ellos, su complementariedad, la posibilidad de que puedan estar juntos en un entorno, en un contexto difícil para ellos, y sobre todo con un equipo que realmente le faltaba esa individual diferente, ¿no? Porque al final lo que te hace grande en un equipo es la suma de lo que eres diferente y a la vez eres complementario, ¿no? Porque al final el juego son relaciones, ¿no? Y para mí es un acierto enorme que muchas veces también está en ese azar, ¿no? De que tú piensas que aquello que puede venirte muy bien te funciona y otras veces no, ¿no? Pero personalmente creo que Palma para mí ha sido lo más destacable de esta digamos, segunda ronda que ha habido y la posibilidad de poder disfrutar con ellos en la parte final, ¿no? De la Final Four. Pero Barcelona vuelve a decir lo mismo, es muy fácil ahora valorar, digamos, su derrota, más que su derrota, porque no ha tenido ninguna derrota, sino su no clasificación, pero es que es muy complicado, y que realmente se ha ido acumulando, digamos, esos polvos mágicos que compramos alguna hada a favor del equipo que en este caso fue su rival, el Anderlecht. Con lo cual, después de que ha pasado todo esto, no quisiera yo dar la sensación que tengo la solución, o por lo menos que sé que lo que ha ocurrido, ¿no? Porque ya digo, el juego es mucha incertidumbre y una competición de estas características es muy difícil controlarlo todo. Miguel, ¿a ti qué te ha parecido la Champions? Bueno, felicitar a Palma lo primero, me uno tanto a Miki como a Jesús. Creo que la palabra ganar no es solo levantar un título, y Palma lleva ganando en el proyecto de José Tirado muchísimo tiempo. Creo que también el propio Vadillo, un buen amigo, ha evolucionado con los años en los que seguramente todo el mundo esperaba que pudiese jugar finales y no lo hacía. Yo creo que él también se ha ido moldeando con las críticas que recibió, con absolutamente todo. Y creo que está en un estado de madurez el proyecto, que ya el año pasado lo demostró, y este es un poco una de las puntas de la pirámide, ¿no? Jugar una Champions. No quiero, si ojalá pudiese jugar una final y estar ahí, pues culminaría y generaría una inercia de mentalidades ganadoras, que hasta entonces se encontraban con barreras siempre o en cuartos, o con los mismos, o con Inter, o con quien fuese, ¿no? Respecto al tema iraní, es algo que hemos hablado 1000 veces. Miki está por Qatar, Jesús ha estado en Irán, yo he gastado muchísima saliva en tratar de aconsejar a mis colegas españoles que se orientasen hacia el mercado iraní, porque era consciente desde el 2009 que llegué allí del potencial. Yo siempre hablaba que para mí eran mejores por generaciones o por camadas, eran mejores jugadores individualmente que los brasileños. El hándicap siempre era el mismo. Es un poco el idioma, las costumbres, etc. Pero yo recuerdo hablar con un jugador que para mí es como un mini Quique de Pozo, que era Hassan Sader, que lo tuvo Jesús, el capitán, el cierre, que es un ordenador a bordo, y me decía: yo a España iría nadando, aprendería el idioma en 2 meses. Y yo esa misma frase se la trasladaba a compañeros, ¿no? Creo que es un acierto y no es fácil gestionarlo porque no hablan ni una papa de español. David chapurrea bastante el ruso, era la forma en la que yo me comunicaba un poquito a través de Lukayan cuando lo fiché para Tyson Nam para jugar una Champions League de club, y chapurrea ligeramente el portugués, según me dijo Pulpis, ¿no?
Así que enhorabuena al proyecto, creo que ganan mucho Palma con esto, en masa social, en ver ese campo casi lleno continuamente, en cómo están volcados con ello. A mí me recuerda mucho porque lo viví en mi Caja Segovia, imagino que Miki Subenicarló, que lo llenaba, Inter en las épocas, es decir, ese tipo de masa social es muy difícil tenerlo en fútbol sala. Jaén, ahora Valdepeñas, es muy complicado y ellos lo han conseguido, eso es más difícil que ganar, te lo aseguro yo. Bueno, lo de Barcelona es una gran decepción, pero es que es muy complicado colarse ahí. O sea, para mí Pulpis es un hermano y estaba más fuera y luego está más dentro. Es un gran éxito, también quiero aprovechar para felicitarlo porque 2 veces consecutivas, algo que no había ocurrido en Benfica, también es un logro importante y hay un trocito de español ahí, ¿no? De todos nosotros, porque eso abre mercado, nos beneficia absolutamente a todos, pero es una decepción, lógicamente. Vuelve una vez más a desequilibrar la balanza en la península ibérica hacia lo portugués. Poder presumir de un 2-2 es casi un win-win. Y esto va a ser ahora muy complicado, pero es realmente difícil. Yo nunca lo he vivido, Jesús sí que lo ha vivido, con lo cual, una de sus palabras es que es muy, muy difícil y toda la razón a Miki. No la perdieron en el último partido porque si no, no habría postes, ¿no? O la portería me diría 3,5 metros. Para eso están los postes y para eso hay que tirar de otra manera, ¿no? O mejor. Volviendo a lo que estábamos hablando, lo que queríamos entrar, a hablar de la influencia del entrenador. Vamos a empezar por, aunque ya es un poco aventajado porque sabemos lo que ha ocurrido y obviamente los resultados y cómo ha ido, pero por entrar en tema, Miki ha hablado ya, y bueno, pues habéis hablado ya de que pues Vadillo, que ha encajado muy bien a los jugadores iraníes, que ha hecho, aparte que la planificación del Palma de lo en que sí es el equipo. Pero ¿cómo creéis que ha influenciado tanto Vadillo para esa clasificación como ha podido influenciar Jesús en el juego del Barcelona? Miki. Empezamos siempre el más viejo, empieza. Sí. Vale. Bueno, yo sabéis todos que siempre he sido un defensor del talento del entrenador. Creo que el entrenador es el mayor responsable de todo lo que pasa en el equipo, sea a nivel táctico, sea de integración, porque yo dejaría una pregunta para los dos que han estado, digamos, en Asia más tiempo. Yo he estado poco, bueno, 2 años, pero bueno, he estado poco. No es poco, El entrenador español, ¿por qué no va a ese mercado? Porque tiene miedo a no saber cómo involucrar o cómo acoplar o cómo hacer que rindan esos jugadores diferentes, por mentalidad, por juego, por todo. Porque es una pregunta difícil. Cuando hemos visto buenos jugadores, como está pasando en todos los lados, y en cambio el entrenador español no se ha atrevido. Yo soy de los que piensa que los entrenadores debemos de marcar lo que nuestro club quiere hacer. Hay clubs, por ejemplo, el Barcelona puede fichar de todos los clubs del mundo, de todos, pero no hay ningún club que pueda fichar del Barcelona si el Barcelona lo quiere. Es que eso marca del Sporting y del Benfica, pueden fichar de todos los clubes del mundo menos del Barcelona. Al Palma, todos esos clubes que hablamos les pueden fichar. Como se ha demostrado que el Benfica llega con dinero, los pone encima de la mesa y se le llevan los buenos jugadores. O sea que el Palma no solo debe de subsistir por lo que él genera, sino cómo reemplazar todo lo que le quitan. Mientras que los otros equipos, los otros 3, digamos, que están por encima, firman de todos los lados. Yo creo que el mérito del Palma es saber cómo los que crea para los 3 equipos superiores que hay hoy en día en el mercado, antes podíamos poner también al Inter, ahora el Inter ya eso no llega, cómo gestiona para que los mejores, que son los que en teoría le quitan, cómo fichar para seguir creciendo. Porque eso a mí me ha pasado con Bijusa. O sea, creces por el éxito, pero el éxito te lleva a que te quiten los mejores jugadores. Es complicado. Y uno de los talentos del entrenador es
cómo ficho para subsanar eso o cómo es el arte de fichar. Ahora se está hablando de que si el Barça o hay una serie de equipos que pueden fichar a Guita, que acaba de contrato. Yo no creo que al Barça le haga falta Guita. Lo que sí que es un fichaje maestro es por lo que destroza al Sporting. O sea que muchas veces todas esas cosas son el talento del entrenador, que es lo que marca para mí totalmente. Después hablaremos qué es el talento, pero cómo marca que los clubes crecen, como ha dicho Miguel, por su director deportivo, como es en el Palma, y por su entrenador. Lo que pasa es que mi pregunta a vosotros es, ¿todos los equipos tienen un director deportivo que entienda? Jesús, Miguel, contestar, os han preguntado. Bueno, es que ha hecho muchas preguntas, Miki, en su comentario, ¿no? Hemos empezado hablando por el talento del jugador y pensé al final que estaba hablando del talento del director deportivo, ¿no? Porque en este caso Tirado ha demostrado ser una persona que conoce el deporte y sobre todo conoce la importancia de sumar no los mejores jugadores, sino aquellos que juegan mejor juntos, ¿no? En este sentido, repartir, digamos, mi felicitación o por lo menos mi reconocimiento tanto al director técnico como al entrenador, porque no sé cuál es el rol de cada uno para elegir la plantilla, ¿no? Si está más relacionado desde el punto de vista económico al director deportivo y si está más relacionado a lo deportivo solamente al entrenador. Habría que conocer si es un equipo que para mí es lo que entiendo, ¿no? Que entre los dos han formado un equipo perfecto, ¿no? O por lo menos con una idea perfecta de lo que quieren, ¿no? Y eso es la perfección, no existe. Y con respecto a la importancia del entrenador, con respecto a la importancia que tiene en el rendimiento, evidentemente aquí podemos discutir muchas horas, ¿no? Al final, quienes están jugando, porque yo no he visto a ningún entrenador jugar en el 40x20, le he visto gritar, dirigir, gestionar, tomar diferentes decisiones, pero las decisiones más importantes que se dan son las que se están dentro del propio juego, ¿no? Y ahí están los jugadores. Creo que muchas veces la labor del entrenador hay que significarla más hacia la parte del entrenamiento y no tanto a la competición, aunque en la competición parece ser que nuestra mayor herramienta son los cambios, más que los tiempos muertos, porque hemos visto que los tiempos muertos no es como el baloncesto, que te permite como un reseteo, sino nuestros tiempos muertos nos llevan a una situación de ánimo solo, ¿no? No a una situación estratégica, una situación, digamos, de siguiente jugada, excepto en los balones parados. Por eso digo que podríamos entrar en una ambigüedad o una generalidad que no creo que sea la adecuada, ¿no? Creo que lo importante de un entrenador para mí es crear valor a aquello que se le ha dado la autoridad o por lo menos el poder de conducir, no de gestionar. Es el que hace un equipo mejor que cuando ha llegado él, antes de que hubiera llegado él. Miguel. Sí, a ver, voy a hacer 2 mini puntos. Uno, lo de los tiempos muertos. O sea, no podemos muchas veces resetear ni hablar por estas leyes, por estas reglas también estúpidas que hace muchas veces que mientras que el jugador llega, se coloca y llega el tercer árbitro y el peto y lo lleva solo colgado por aquí y el agua y el pie que pisa la línea y el que está fuera. O sea, cuando ves otros deportes modernos de verdad y ves que se puede meter en la pista, se puede sentar fuera, se puede poner sin peto, se puede poner con peto, pueden beber Gatorade, pueden beber lo del agua, pueden saludar a las del público. Y aquí, en la inmensa mayoría de los tiempos muertos, consumes 40, no te dejan trabajar porque viene el tercer árbitro y está diciendo que la punta de la zapatilla está rozando la línea que se meta dentro. El otro día vi en Valdepeña, el peto lo tenía solo colgado y vino por detrás, vino por ahí, se gira el jugador, llama al árbitro, el entrenador se enfada. En fin, esto es algo también que tenemos que reflexionar, con la estupidez y la rigidez de cosas que no alteran sustancialmente y que un juego que no dejan trabajar bien al entrenador y no le da tiempo suficiente para trabajar. Por eso no es una herramienta. Por eso no es una herramienta que digamos que podemos gestionarla bien. Sin duda. Y esto teníamos que reflexionar, porque es una herramienta muy grande que tenemos los entrenadores de los deportes indoor. Hablaba con colegas de fútbol el otro día del Granada, que estaba reunido, y realmente yo estoy de acuerdo en que de lunes a viernes el trabajo del entrenador es vital, pero a diferencia del fútbol, de los 40 minutos de dirección, la herramienta de los cambios es muy importante, pero claro, un entrenador que tiene la continua comunicación con los jugadores puede cambiar el tipo de marcaje. En fútbol sala cuesta más, ¿no? Pero fijaros, el baloncesto que levantan y esta es individual. Esta aquí solo se hace en los córners, ¿no? Que de pronto es individual o es zonal. Pero si tú consigues llegar a decir, vamos a defender individual de cambios, ahora con cambios,
tienes una herramienta con el tipo de marcaje, tienes una herramienta con la altura de la defensa, tienes una herramienta con muchísimas cosas, que en nuestros colegas, por ejemplo, de fútbol, no le oye ni Dios, vamos, y si no quieren ni oírle, hasta que no llegan al descanso, no pueden intervenir de alguna manera. Ahora vemos los iPads, ¿no? En el Mundial y hay algún tipo de cositas que puedes ver, pero una vez más, no te oyen. En fútbol sala sí, porque es la continuidad. Pero yo soy más de la línea de que el talento del entrenador debe estar a disposición de que los jugadores luzcan en el 40x20 en los partidos. Es decir, nosotros somos guías de lunes a viernes y luego les toca a ellos, pero hay un grado de incidencia muy grande en los deportes indoor, en balonmano, en fútbol sala, en baloncesto, por muchas cosas, aparte de lo de los cambios. Y ahora que estoy también en formación, y termino muy rápido, estaba reflexionando mucho con los técnicos de mi club respecto a hasta dónde tenemos que brillar o demostrar nuestro talento los entrenadores. El otro día lanzaba una reflexión entre algunos grupos de amigos y la pregunta en concreto que me gustaría hacer, también con vosotros, con Miki y con Jesús, aprovechando que estamos juntos, es en chicos en formación, o incluso en adultos, pero en chicos de formación, partiendo de la base que en competición se aprende mucho más que en entrenamiento de un error y de un acierto por el componente emocional. Sabemos que las emociones están ligadas al aprendizaje, eso lo tenemos claro. ¿Qué conviene? ¿Dejarle que se pegue en el leñazo en la competición y luego el lunes, puesto en campo con todos los chicos, o con esos mini vídeos que yo preparo con la música hasta que le gustan de Trueno, de Quevedo y tal, para que la consuman, ver del error extraer el aprendizaje, o con un comando nuestro, el que sea, un tío que se está metiendo por donde no cabe, un lado cerrado, y de pronto le digamos ¡cerrado! Hacerle consciente de que se va a meter el leñazo al precipicio del error, lo evita, sigue jugando, cambia la dirección, sigue jugando, pero esa conducta, esa evitación con nuestro talento, con nuestra conducta, nuestro comando, también se pone en campo el lunes y tiene su vídeo. Esto es una demanda que me hago, porque claro, si no, lucimos más que ellos y yo creo que en alto rendimiento ocurre absolutamente igual, macho. El efecto de dejarlo caer y luego extraer el aprendizaje, o evitar que caiga y luego extraer el aprendizaje, macho. Esto es un poco el debate que yo estoy teniendo ahora interno a nivel de talento del entrenador, de las decisiones que tomamos nosotros desde la banda, ¿no? Miki, ¿qué opinas tú a lo que acaba de decir Miguel? He visto a Jesús muy que iba a intervenir. Sí, porque el lenguaje o la comunicación es una parte más importante o herramienta del entrenador con su equipo. Si tú ese lenguaje o esa comunicación que vas a hacer en la dirección de partido no la has entrenado, no la has llevado al entrenamiento, no intentes intentar improvisar en la competición, porque realmente unos sí lo entenderán, otros no, y eso será difícil. Ya, me parece que... Lo damos por hecho que es algo entrenado, Jesús. O lo dejas caer en algo entrenado o lo dejas que no pise el precipicio y con un comando lo evitas. Digo, de cosas que ya están entrenadas. La corrección, hay errores. Sí, pero yo soy un explorador de desacuerdo. Si tú le dices a unos jugadores que tomen una decisión antes de recibir el balón y lo hacen, entonces estás jugando en el pasado o en el futuro. Es la pregunta. Porque realmente se está pendiente de ti, si la acción del juego es en ese instante, tú me dirás. Tú estás hablando en aquellos momentos que te permiten que tu lenguaje, en esa recepción de la información, no existe combate, o sea, no existe táctica, ¿no? Entonces, evidentemente, pues una parte también de tu herramienta, ¿no? De tu capacidad de dar valor al equipo en la competición. Vale. Vamos. Sí. Es que es un debate gordo que tengo, porque claro, como anticipadores de futuro, por nuestras experiencias y todo, y sobre todo estar con cadetes, con juveniles, ves y dices, coño, como haga esto, dices, pues, al 90% de aquí viene peligro. Sí, lo dejo o le grito, y sabes que en general muchas veces pum, y cambia, o la dirección, o lo que sea, pero evitas el leñazo. Es un poco saber hasta qué punto quiero brillar yo. No, pero si tú lo has comentado... ¿Eso es el talento del entrenador o dejarlo? Eso es un poco ahí, porque ahí quiero conectar un poquito, porque tengo un debate interno con los técnicos. No sé si es el balance, a veces sí, a veces no. Encontrar un equilibrio, siempre sí, porque claro, ganar queremos todos al final, ¿no? Miki, creo que recordar que ha comentado diciendo que el talento de entrenador es hacer mejora del jugador que tiene y que esa mejora esté en beneficio del equipo. Claro, pero yo puedo pensar, Jesús, que como yo de todas formas el lunes voy a llegar
Y tanto la del error que se cayó y produjo una consecuencia gol, como la que conseguí evitar diciéndole cerrado, por distinguir lado cerrado o lado abierto, ¿no? Para que no se meta por donde no cabe, las dos las voy a tratar igual. Voy a extraer aprendizaje con la situación en campo y con un pequeño vídeo. Pero ¿cuántas situaciones se van a dar iguales de esa que tú estás Chicos, discutiendo? chicos, ahora que estoy sentado en los banquillos de cadentes y que lleva mucho tiempo, años, décadas, joder, con tu comando evitas, yo siento que evito muchas, ¿eh? Miki, ¿qué opinas al respecto? Bueno, varias cositas. Primero, yo lo de los tiempos muertos, sí, es verdad lo que habéis dicho, pero hay muchísimas maneras de arreglar el juego, cambiar el juego, cambiando los jugadores y hablando con la gente que tienes en el banquillo. O sea, no hace falta el tiempo muerto para los 4 que están en cancha. Hay muchísimas ¿Cuántos goles nos hemos perdido de vez en cuando con esto, Miki? Sí, pero vamos a ver, a lo que habíais hablado. El juego lo hace el jugador, por supuesto, y las decisiones en el campo, el día del partido las toma el jugador, pero las debe de tomar de lo que tú le has enseñado en las tareas durante la semana. Creo que la reducción de la toma famosa de decisiones es importante. Después se equivocará o no, porque todos después improvisan un poco. Pero yo soy de los que cree que el entrenador debe de saber explicarle y dejarle claro qué situaciones tiene que afrontar y qué decisiones tiene que tomar según la defensa del equipo contrario, según la situación en el campo, según la tal, y de esas correctas, porque nunca es una solo. No es automatizarlo y decir, aquí solo puedes hacer esto. No, aquí puedes hacer estas cosas. Estas otras son incorrectas. ¿Incorrectas por qué? Pues, por ejemplo, hacer dentro de la raya de puntos del equipo contrario una paralela, te vas a meter en el córner, te vas a meter en una zona que no es. Bueno, pues, ¿qué es mejor? ¿Que lo aprenda el jugador haciéndolo muchas veces o que se lo enseñes tú y ya no cometa ese error? Yo soy de los que cree que reducir la toma de decisiones es muy importante en las tareas. Ahora, todos los entrenadores tienen la capacidad para hacer tareas, para hacer mejor al jugador en el juego después del día del partido. Yo creo que no. Yo creo que confundimos muchas veces el hacer tareas diferentes con hacer tareas que de verdad hagan mejor al jugador para competir el día del partido, que es al final el máximo exponente que tenemos que dar. Explico. Cuando tú, por ejemplo, haces tareas con 6 porterías que puedes meter gol en cualquier portería, ¿estás mejorando en algo al jugador para el día del partido? ¿O los automatismos que coge con esa tarea le van a perjudicar el día del partido? Porque no se van a dar esas situaciones. O sea, muchas veces los entrenadores, y ahí tengo que decir, hacemos tareas que después las tienes que analizar y que después el día del partido los jugadores no hagan lo que nosotros creemos que deben de hacer, es culpa nuestra durante la semana. Les hemos creado automatismos erróneos. Me guardo la otra mitad. No, en los cursos de entrenadores se nota mucho, ¿eh? Se nota muchísimo, muchísimo. Cuando ya tienes, tú también estás dando clase, hablamos antes con Jesús, ¿eh? La enorme dificultad que sienten de conectar las tareas con la realidad. Y esa es una de las cosas que se debería de potenciar. Y yo, por ejemplo, en Andalucía potenciamos muchísimo, forma parte del núcleo del Nacional C, que es el primer curso, pero que no debería perderse ninguno de los hilos. Conectar tareas con realidad para cualquiera de las opciones que podíamos hablar, mejorar, aprender, dominar, con el verbo infinitivo que quieras. Para mí es la mayor dificultad que siente y que siento que tienen los entrenadores actuales. Los antiguos, los medios y todo. Porque no se enseña. Mira, Miguel, yo hay una cosa que sí que lo digo y ahora le dejo a Jesús. Yo creo que el jugador lo que más le falta es saber el momento en que está ventaja para aprovecharla. En que tiene ventaja para hacer un juego de parejas, para finalizar, para encarar, el saber aprovechar esas ventajas. ¿Nosotros se las hacemos ver en los entrenamientos?
les mejoramos esa toma de decisión de aprovechar las ventajas, porque le exigimos eso al jugador y muchas veces nosotros, lo que yo llamo, Jesús, talento del entrenador también es mucho talento, que los protagonistas son los jugadores. Pero durante el partido leer a qué jugadores les está yendo son los mejores para la situación que da el juego, eso lo hacemos. Eso Somos capaces. Ahí has abierto un melón con los cambios, los 4, los tal, ahí has abierto algo gordo. Claro, pero es que decimos, es que intervenimos poco el día del partido. No, intervenimos poco porque no leemos lo que el juego demanda. Porque el juego no demanda un cambio de 4 con 4. Habrá veces que sí, habrá veces que no. ¿Qué cuatro necesitan en ese momento? ¿Qué jugadores se complementan para lo que demanda el juego? ¿Qué jugador? O sea, creo que el talento del entrenador influye durante el partido, influye durante la semana para hacerles mejorar y después influye durante el partido para que esos jugadores sean mejores. Porque tú sabes que a lo mejor, por ponerte un ejemplo, para marcar a Ferrao, a lo mejor tenemos un cierre que lo hace muy bien y uno que lo hace muy mal. Y no puede depender ese marcaje de el momento del partido por los tiempos. Debe de aparecer por el talento del entrenador. ¿Cómo hace esos? Por eso te digo yo que es que creo mucho en que los entrenadores influyen mucho durante la semana y durante el partido. ¿Qué opinas, Jesús, a todo esto? Bueno, puedo decir lo mismo. Os he comentado que la herramienta que realmente estamos manipulando o mal gestionando son los cambios. Porque el tiempo muerto lo considera que no es una herramienta eficaz. Y después la comunicación, que es otro lenguaje, pues evidentemente lo que vayamos a comunicar al jugador o lo ha entrenado o lo conoce o es capaz de llevar adelante a cabo, porque con esa idea se lo decimos, ¿no? Pero si vamos a entrar en la gestión de los cambios, sería para un programa aparte, porque he comentado donde o perjudicamos o realmente damos valor al equipo en la competición. El resto es un trabajo que hemos tenido que hacer anteriormente, pero estoy totalmente de acuerdo que creo que necesitamos dar una formación adecuada sobre lo que es la gestión de los cambios. No es algo democrático o algo que se gestiona desde el punto de vista de vamos a hacerlo así de una forma sistemática, ¿no? Creo que tiene mucho más valor de lo que le estamos dando actualmente, desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado, de cómo estamos trabajando con los cambios, no solamente en su tiempo o simplemente en su ejecución o con criterio. Creo que estamos muy lejos de darle rendimiento al equipo desde el punto de vista de esa herramienta. Ahora bien, cuando hablamos del trabajo del entrenador, hay varios libros de táctica buenos que existen. El primero es el reglamento, y es otro tema importante que tendríamos que comentar, ¿no? No es para hoy. Otro sería, la gente debería leer mucho más a Edgar Morin, ¿okay? Porque él nos dice en algo tan importante que dice que el jugador debe ser capaz de navegar en la incertidumbre, y es que pensamos que el juego lo podemos cerrar, acotar, y ese es nuestro mayor error, ¿no? Porque a través que las únicas certezas que yo creo que puedo tener, que es mi entrenamiento y las relaciones que puedo de alguna manera trabajar con los jugadores, o que puedo valorar o pensar que pueden dar mayor rendimiento, al comentario que dice Miki, si yo esas relaciones de mis jugadores creo que son buenas para un momento dado ante un rival adecuado y sobre lo que me está pidiendo el partido, pues ahí está el talento del entrenador. Pero evidentemente sigo diciendo que los cambios es para mí el trabajo que más hemos perjudicado en nuestro deporte, aparte del reglamento. Yo me gustaría poneros una cosita, Miguel. Yo no soy un gran experto de preparación física. Entonces, cuando los cambios tienen un componente para esa decisión de cambios, la preparación física, me imagino que es el ácido láctico, el cansancio, el tal, todas esas cosas, a mí me gustaría que alguien me dijera, pusiera en una balanza el perjuicio del jugador que adquiera el ácido láctico o el perjuicio que coge el jugador cuando está jugando bien, está en un momento dulce, lo siento, se enfría y se acaba el momento dulce. Eso lo hemos estudiado, el perjuicio que hay de sentar a los que están en su momento.
Os comenté cuando nos vimos la otra vez, en el previo al programa, Carlos, ¿recuerdas? Que analizando el Mundial, el Europeo, habíamos sentido una tendencia que era una confirmación, un patrón en todos los equipos que habían construido dos quintetos, uno 3-1 y otro 4-0. Y excepto la parte final donde se cuece todo, que era el portero jugador, básicamente los de gama media, gama baja, copiando a veces a los de gama alta, lo hacían sin contemplar las necesidades del partido, las necesidades por sistema ni las necesidades por combinación de jugadores, con lo cual ya no existe ningún talento durante el partido más que ser un mero funcionario de controlar el tiempo, y además ya no lo lleva ni el entrenador, le tira de la chaqueta al preparador físico y dice toca. Y encima el único papel que teníamos del entrenador era el enfado cuando no se cambiaban a tiempo. O sea, se limitaba a esto y lo sentimos al inicio y lo confirmamos. Es decir, el partido te pedía una cosa y el sistema que tú sacabas porque le tocaba al quinteto era otro. Y el prejuicio de la combinación de jugadores que solo se rompía en situaciones, como decía Daniel, tormenta, es decir, cuando está todo desesperado, que de pronto dices, pues voy a hacer lo que realmente necesito hacer, y los combinabas aleatoriamente para la necesidad del partido o las situaciones de especialistas de portero-jugador. Y esto fue una realidad confirmada. Entonces, claro, lo de Miki tiene muchísimo sentido, porque la frase debería ser al contrario, es decir, tío, cuando lo hablamos también el otro día, si tienes al tipo súper recaliente y el tío te aguanta y le toca cambiarse, ¿por qué cojones se tiene que cambiar? Vas dentro cuando tú quieres y me tiras de la chaqueta cuando me digas que estás listo, porque yo lo que no quiero es que se me enfríen los macarrones. Y esto cuesta muchísimo verlo ahora. Yo discuto con muchos entrenadores jóvenes y siempre nos anteponen los viejos, los jóvenes, que antes, qué tal. Yo creo que ya no va ni de viejos ni de jóvenes. Ay, pues que es una cosa de sentido común, y en los cursos, en las conferencias, en las charlas, se tiene que remarcar muchísimo que las fichas tienen vida, que las fichas no se mueven caprichosamente porque el juego es más desorganizado y con más incertidumbre que organizado y ordenado, y que cuenta muchísimo más el tema emocional que todo lo demás. Yo, fíjate, lo que sí que dejaría claro es, eso que estamos hablando, tú imagínate que en el deporte americano, en el baloncesto, que es lo más avanzado que hay, al mejor jugador de tu franquicia lo hicieras jugar lo mismo que el peor. Y cuando mejor está, lo cambiaras. Probablemente ese entrenador era bucheado por los 20.000 o 30.000 que hay ahí dentro, ¿no? Y después sí que me gustaría dejar una cosa para que no piensen. Yo soy de los que cree que antes y ahora hay buenos y malos entrenadores, irregulares. O sea, ni todo lo de antes era de puta madre y todos éramos una maravilla de entrenadores, ni todos los de ahora son malos. Hay muy buenos entrenadores ahora, y me sabe mal, habían muy malos entrenadores en nuestra época también. Claro, claro. Yo voy a recuperar un poco la otra. Ahí. Tú castígame. Jesús, igual si me salga del guión, tú, ¡pam!, me pegas un... No, sabes que le hemos comentado que los tres somos exploradores del desacuerdo. Cuando hemos comentado antes del talento del entrenador y en la gestión del partido, su importancia, su impacto, me sorprende que ante un reglamento como el que tenemos y que todos entendemos, creo, que durante la competición o durante un partido se da diferentes partidos, es curioso que algo del reglamento, el 5-4, que aquí, bueno, Powell, no podemos llamar de mucha manera, es que es tan feo llamarle 5-4 donde estás jugando un 5-5 de una forma, una ventaja posicional, ¿no? Por las circunstancias que nos lleva a la idea del juego, ¿no? Me sorprende que lo utilicemos siempre como una medida escapatoria, una medida, digamos, de final, ¿no? Como respuesta a lo último, ¿no? Y durante el partido puedes manejarlo de otra forma diferente. Un equipo grande como el Barcelona el otro día se vio abocado a jugar 12 minutos y con un resultado para mí excepcional, porque hasta que impuso el 5-4 iba ganando solamente 3-2, terminó terminando 7-2, ¿no? O sea que su resultado fue realmente importante en muchos minutos y sobre todo de que no encajó gol, ¿no? Esa decisión de jugar ese momento del partido tan importante, que tiene su cara de cruz, ¿no? Su momento de match point, ¿no? De la famosa película de Woody Allen, de que el balón te puede entrar a favor o no.
está muy relacionada también a cómo lo entrenes, porque si tú lo entrenas con un protagonismo importante durante la semana, te tiene que dar un valor, porque esa decisión está tan condenada a una idea ética de lo que es el reglamento, lo que es el juego. Es que podemos discutir de tantas cosas, que por eso lo importante es que cada uno crea en su trabajo y que entendamos que no hay ni buenos ni malos entrenadores, Miki. Hay diferentes entrenadores. Ponle el adjetivo que quieras, Sí, el adjetivo que quieras. pero decir que lo único que es diferente es han habido malos entrenadores de todos los deportes. Y han habido... Lo que ocurre, Miki, es verdad que ahora, igual que ser mal estudiante es más pecado que antes, No, que hay más medios. Hay diferentes estudiantes. Sí, pero ahora es más difícil ser, entre comillas, solo en el apartado de formación, que entrenar es solo formación. Lógicamente la gestión, que es algo que se enseña menos, ahora se tiene más herramientas para formarse. Ahora el que no es un entrenador formado por conocimiento es porque no quiere, porque en un clic antes no lo teníamos y aprendíamos yendo a veros. Yo aprendí yendo a veros, quitando el Talbot 150 LS a mi padre a escondidas para irme a ver un entrenamiento de Jesús o tuyo. Ahí aprendía. Ahora se viaja muy poco a ver a los colegas, poquísimo, es inexistente. Es más, lo ofreces y no aparece ni Dios. Entonces, igual ocurre en la sociedad actualmente. Es decir, al que no quiere estudiar, coño, si le das aquí al botón y te dicen clases de matemáticas, clases de no sé qué clases, de tiro, es fácil consumir conocimiento. Lo que creo que seguramente porque, no sé, por cómo fuese, sí siento que el déficit mayor de los entrenadores, por cómo los estoy recibiendo ahora en los cursos, es porque hay un déficit en gestión, dirección, talento del entrenador, porque todo quizás está todo más sistematizado, todo tiende más a la táctica colectiva y no a los fundamentos individuales o a la táctica individual, al control emocional, al control de... Por eso todo está democratizado. Si tú juegas 4-4 no cabreas a la gente. Es que ahí yo le llamo los diferentes, ¿no? Cada vez los entrenadores quieren enfrentarse menos. No sé si la sociedad es así. Los niños se buscan menos conflictos, los papás con los niños. Un matiz. ¿Cuántos entrenadores que hay en primera división ahora no han sido o ayudantes de un entrenador de los de antes o de los que ahora están que ya reconocidos, o han sido jugadores nuestros, o han sido prácticamente todos? No ha salido. No me refiero a los de primera división, Miki. Ya, pero me refiero. El botón de muestra son los 700 que voy teniendo. Cuando decimos es que el fútbol sala está yendo para abajo, es que probablemente esos entrenadores los hemos formado, se han formado con nosotros. Algo hemos tenido que ver de no saber hacer o de hacer demasiado, no sé qué, pero prácticamente en división de honor todos los entrenadores han pasado por alguno de nosotros o han sido segundo de un entrenador. O han bebido de nosotros. Por eso te digo, entonces cuando le echamos solo la culpa a ellos, nos la estamos echando a nosotros. Nosotros también tendremos que haber. Pero sí que es después ellos, como decís, tienen algo, porque ahora hay una cosa que yo creo que se equivoca la gente, todos, ¿no? Innovación o copiar. Porque ahora innova alguien, hace algo un poco diferente a alguien y ya todos los entrenadores lo tienen que hacer. Las modas están haciendo mucho daño. Mucho daño porque hasta con lo de las regresiones, el pase hacia atrás al portero y la incorporación del portero, ha habido un momento que eso, acuérdate en Benicarló, era muy criticado, después ha sido moda y después ha sido que el que no hace eso con su portero es que no está a la última del fútbol sala. Y a veces tu portero no sabe dar un pase con los pies porque no tienes que no hacerlo. O sea, muchas veces los entrenadores... O no sabes abrir una defensa cerrada porque cuando progresa el portero, al final enfrenta una defensa en 15 metros. Muy bien. No sabes como entrenador, lo único que te gusta es innovación, el portero tiene que salir.
pero tiene que salir y tiene que fluctuar su juego, leer las ventajas igual si la defensa es 2-2, si la defensa es 1-2-1, si la defensa tal. Yo como entrenador no sé, pero quiero que mi portero salga. Sí, eso existe mucho. Eso existe mucho. Eso existe mucho. Y en Yo lo veo cambio vemos que hay entrenadores que si su portero no sabe, su portero no sale. No sale. Y a lo mejor están criticados, pero no nos damos cuenta que las modas no pueden hacer valer al buen entrenador y al mal entrenador. El buen entrenador es el que decide lo que es mejor para su equipo y sus jugadores. Jesús. Es que no vamos de un sitio a otro y no me siento nómada. A ver. Regresa al camino. Hemos hecho un mapa impresionante de discusión, ¿no? Yo sigo pensando que a veces discutimos del talento del entrenador cuando resulta que el jugador de hoy es diferente al que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, la capacidad de adaptarte, que para mí es lo más importante de un entrenador o de un jugador, a lo que entrenas, a lo que te expone el rival, etcétera, ¿no? Ese nivel de adaptación es lo que te hace ser mejor o peor si le das un resultado positivo a lo que estás haciendo, ¿no? De ventaja, ¿no? De que tú ganas, ¿no? En esos duelos que tienes que tener, ¿no? Pero si iba diciéndole, hago la misma pregunta. El reglamento lo criticamos, pero no lo utilizamos a favor de lo que pueda dar de beneficio al deporte. En el 5x4 que como hemos comentado antes. Hemos llevado a un tipo de jugador, un perfil de jugador diferente al de ahora que era antes. Y queremos que también queremos que siga dando espectáculo cuando ya no tiene aquellos atributos, aquellos elementos que le favorecían su juego de ejecución, ¿no? Las habilidades. O sea, teníamos que, de alguna manera, pues, hacer una mínima reflexión de todo aquello que tiene impacto hacia esa crítica después de la labor del entrenador, ¿no? Porque el entrenador, al fin y al cabo, su mayor y mejor herramienta y el que lo hace mejor o peor es el jugador. El reglamento. Pero yo, honestamente, el reglamento no nos gusta. Sabemos que es defensivo, que tuvo una... Bueno, es defensivo, pero Miguel, perdona, es la primera interrupción, he tenido que incumplirla yo. Yo si estoy perdiendo 2-0, juego con portero jugador y le puedo hacer emocionante en el minuto 6 si voy perdiendo 2-0. Porque esa ambigüedad o esa incertidumbre que te da jugar con el portero jugador de una forma agresiva y bien entrenada, te puede dar diferentes aspectos. El balonmano lo ha llevado y no ha perdido un ápice de interés jugando sin portero, ¿eh? Perdona. Es una opinión que tengo y que hasta el hockey lo está llevando adelante en algunos casos. Por eso digo que me gustaría también... pero se utiliza en situaciones de inferioridad, ¿no? Para igualar, ¿no? Bueno, básicamente ellos lo han comprendido en esa situación al 90%, ¿no? Y en superioridades, que tú sabes que el balonmano, que es el que nos ha enseñado... Tiene que ser los segundos finales, ¿no? Segundos finales. Y en marcadores que hay fractura durante el transcurso de los 20 minutos del 30 minutos del primer tiempo. O sea, que todo depende de muchas cosas. Por eso digo que... adaptabilidad. Ya, pero Jesús, fíjate, el balonmano no ha perdido espectacularidad con lo del portero, es verdad, pero hay una diferencia. En el balonmano quedas 33-34 y entonces un gol no tiene tanta importancia. En el fútbol sala quedas 3-2. Sí, porque hemos pensado que un resultado es 1-0. Por eso te digo que el tema es el reglamento. Como dice Miguel, el reglamento no nos gusta a nadie, probablemente. Pero lo que sí que somos responsables, árbitros, entrenadores y jugadores, es a la interpretación del reglamento. O sea, los árbitros, nadie les ha dicho que no permitan o que permitan el juego con las manos. El juego con las manos es defender al jugador físico sobre el jugador talentoso. Entonces, el reglamento no dice qué debes de hacer. El juego del 5 contra 4, hay muchísimas veces que los entrenadores, a lo que llamo talento, es verdad que sacas el 5 contra 4 cuando vas perdiendo. Pero hay muchísimas veces
que haces más peligro al equipo contrario, como hemos visto, si sigues jugando 4 contra 4 que si sacas el 5 contra 4. Y porque Por ejemplo, si va- cuando las defensas contrarias llevan 5 faltas, es mejor defender 4 contra 5 que 4 contra 4. O sea, que el talento del entrenador está en decidir el equipo, no hay el siempre ni el y nunca. nunca. Pues, y cuando yo voy ganando, mi equipo va ganando y me sacan portero jugador y falta 22 minutos o 12, yo también puedo sacarlo tranquilamente. Y tampoco Claro, se toma claro. esa decisión. Pero Y me te refiero digo, que hay un montón de vacíos por ahí que podríamos estar discutiendo. claro que yo lo que te digo es que como yo creo que no hay un siempre y un nunca, creo que el talento del entrenador es cuando decide el siempre no, el ahora sí o ahora no. El adecuado. Porque yo he visto partidos que un equipo está perdiendo por las circunstancias que sean, está el otro equipo con 5 faltas, estás jugando francamente bien para sacarle las faltas, pero como es el tiempo que toca, que tengo El que guión, sacar hay que el 5 seguir el contra guión, 4, pum, lo saco y al otro equipo lo acoplo a defender 4 contra 5, no me van las faltas, no tengo el talento de decir, pues ahora necesito los jugadores diferentes para que encaren el 1 contra 1, ahora necesito esto otro, que no es siempre lo mismo. Esas herramientas, al no tenerlas, sí las descubríamos nosotros. Pero al no ver el portero, pues te ponías 2-2 o 1-3 o hacías aclarados. Esto ahora ya se saltó directamente, ¿no? Se va directamente al guión. Y ahora, por ejemplo, en las categorías que estoy ahora, en infantiles, cadetes, sobre todo infantiles y cadetes, imaginad el nivel de comprensión del juego que pueden tener unos infantiles de categoría autonómica. Y veo a los entrenadores, algunos es automático, llega el tiempo que toca y sacan a los chicos a jugar portero-jugador. Y entonces dices, madre mía, todo lo que se están saltando por copiar a los mayores o por copiar el juego que ven de los adultos. Claro, en 2 días de entrenamiento, hora y cuarto, hora y media, con todo lo que hay que trabajar, y me consta, el que le dedica el 80% de su tiempo al portero-jugador, imaginad el daño que se puede estar haciendo en formación. Ahí es un poquito el sentido común, el club, todas esas cosas. Pero creedme, yo ahora que veo semanalmente esas 3 categorías, ya los juveniles es otra cosa, pero en infantiles y cadetes, esto que dice Miki lo veo, pero vamos, no se pueden imaginar a la orden del día. Está a la orden del día. O saliendo 4-0, niños infantiles, se ponen a salir 4-0. Claro, ¿qué ocurre? Como no tienen nivel de comprensión del juego, ni nivel técnico suficiente ni táctico, son todo prefabricado, todo muere en pick-up, pick-pack. Porque no tienen. Desde el 3-1 les resulta todo más familiar, se quedan muchas veces 2-2, pero el 4-0, con no tener referencias por delante y leer un espacio para el que su cerebro no está preparado, claro, no le queda más remedio que hacer cositas de 3 trayectorias y a tomar por saco. Y no podéis imaginar el daño enorme que veo en las categorías estas inferiores en algunos entrenadores que tienen la tentación, o no sé por qué, porque me cuesta hablar con ellos, porque cogen ese tipo de cosas que no están encajadas en la edad, ¿no? Eso es jodido, macho. Entonces, claro, ahí Pues yo mi opinión personal es que los clubs, nosotros todos, estamos confundiendo lo que es el entrenador y lo que es el formador. Porque muchas veces, ¿cuántas veces hemos oído es que los mejores entrenadores tendrían que estar en la base? No te equivoques. Los mejores formadores. Habrán entrenadores, y entre ellos me pongo yo, que a los niños sería horrible de verdad. Y hay otros, y entonces los formadores que deberían de estar en la base y ser los que crean esos jugadores, lo que de verdad quieren es entrenar ellos en los grandes equipos. Lo que pasa es que ahí entramos en otro debate, como dice Jesús, de que económicamente está mucho mejor pagado el entrenador de tal, entramos en muchas cosas. Pero es importante, como has dicho Miguel, los formadores especialistas en las categorías base. Es que eso sí que es talento. Hombre, podría ocurrir con cualquiera de nosotros 3. Es decir, con una carrera deportiva más o menos dilatada, con una situación, presumo, como hemos hablado, asentada, y ahora que Jesús o tú, o yo como ahora en mi caso, porque me gusta mucho formar y me gustan mucho los niños, quisieras todavía con energía, más experto que cuando lo hacíamos con 17, 18, 20 años, volcarte con chicos si tuviésemos esa vertiente entrenador-formador. Porque si no es inviable que por 125 euros Jesús mueva a sus 60 y pocos
o tú a tus 60 y medios te quisieras mover, a ti te muevan a un tercera, te muevan otras cosas. Si no, es básicamente imposible, a no ser que pides a un chico joven de paso en esa ciudad o con sus estudios y demás, porque entonces, claro, es un poco también lo que decía, la enorme... En lo que me estoy concentrando en los cursos aquí es cambiar por completo esa visión de los cursos iniciales, esos antiguos monitor de Nacional C. Me envían desde España los PowerPoint con los sistemas, los autores, Tarisca del 1900. Yo, ¿qué cojones? Es que aquí lo que hay que enseñarles es a ser buenos formadores desde la parte de la formación en todas sus vertientes. Y una de ellas decía lo de las tareas, otras es saber qué encaja con cada niño a nivel emocional, a nivel técnico, a nivel táctico, concentrarse en lo individual, en cositas de... Esto cuesta un montón. Y eso sí que es talento, macho. Igual que para la alta competición lo necesitas para rendir, en la formación, que son entrenadores también, esto sí que es talento. Son putos magos, porque además tienen 1:15, balones destrozados, pistas de liga, 18 niños de cada uno de miles de niveles. Esto daría para otro debate. Fíjate, Miguel, que al final lo que hemos hablado al principio, que lo ha recalcado Jesús, que es el entrenador lo que debe de hacer es mejorar sus jugadores. Eso es una premisa importante. Esté en la edad que esté, porque un entrenador a niños de 13, de 12, de 11, ¿los hace mejores jugando con sistemas de 4-0? No. Entonces, al final es lo mismo. El entrenador debe de analizar si hace mejores a sus jugadores. Creo que es la faceta más importante del entrenador. Jesús, ¿tú por qué no te pones con niños? A ver, si estuviese nuestra profesión regulada y reconocida, ¿sabes? Sería pues un ejemplo a dar a los demás de que sería una profesión digna, ¿no? Pero no creo que ahora mismo la situación de los entrenadores de base esté reconocida, por lo cual no me voy a posicionar en una situación, digamos, de chantaje por parte de aquellos que dirigen centros y que realmente no dan valor a la educación. Porque un impacto de un entrenador tiene demasiada importancia en la vida de muchos niños a lo largo de su vida como entrenador, ¿sabes? Y realmente no se le está dando ese valor. Es que yo vengo arrastrando de mi mayor fracaso como entrenador, o por persona que he podido representar en este deporte como entrenador, es que nunca hemos dignificado la figura del entrenador. Actualmente ni en la federación, está reconocido el contrato del entrenador profesional. ¿Y cómo va a estar regulado el contrato del formador? Es que teníamos que entrar por ahí. Es una titulación aparte, ¿no? Es que en otros deportes, creo que en el baloncesto, creo que la primera fase, que la de monitor, está promocionada y subvencionada por la federación para que realmente se dé aquellos contenidos que son necesarios para esa parte lúdica que tú has comentado en esas edades de inicio, que lo que nos importa es que se enamoren de nuestro deporte, no es que sepan sistemas o X o ceros o metodología absurda, ¿sabes? Aquí viene solo indicado. Aparece la típica PowerPoint. De 6 a 8 años, el niño es egocéntrico, le gusta no sé qué, no ponga fila acá. Él, no sé qué, es un copia y pega repetitivo que no te lleva a ningún tipo de conclusión. Es decir, habría que seleccionar los 5 o 6 cosas que realmente te hace comprender a los chicos. Pero es que no entiendo cómo puede haber cursos para entrenadores cuando no hay reconocimiento oficial de entrenadores por parte de la sociedad. Y en este caso por parte de diferentes entes que son responsables de ello, ¿no? Como la federación o la propia educativa, ¿no? O sea, me estoy muy decepcionado más que con el juego, con el deporte, con la forma que nos ha tratado a la figura del entrenador. ¿Sabes? Que aún al día de hoy, que valga tanto un curso y que todavía no tengamos un reconocimiento o por lo menos un valor en la sociedad o que se nos diga que tenemos un mínimo, ¿no? De renta o por lo menos de eso es algo que ya personal. Eso es algo que alguna vez se demandó, se hizo. Sí, hubo en su momento de que se unieron los 5 deportes de oposición y colaboración, que era el balonmano, baloncesto, hockey sobre patines, fútbol sala y fútbol, para llevar adelante al Senado una ley en la cual se regulase esta profesión, ¿no? De los entrenadores deportivos. De ahí vino, digamos, esa gran competencia de la federación, porque a la federación no le interesaba.
Y aquí se ha quedado la guerra, y seguimos en la misma guerra todavía. Eso sí, recaudar todo lo que sea, tener 60.000 entrenadores, independientemente de su nivel de formación, no importa, porque después se nos va a contratar o se nos va a llevar a una idea de que por 100 euros vas a estar un mes pagando la Coca-Cola de los niños, pagándote la gasolina, dedicándole qué coste de vida a favor de lo que te da, por tu pasión. Nos vende la idea de la pasión con un coste de vida que después no está reconocido. Y bueno, he querido terminar esta denuncia porque realmente me preocupa, ¿no? Que al día de hoy, en el año 2022 para 2023, el colectivo de entrenadores también no está reconocido. Bueno, pues hasta aquí el primer capítulo de Los Descatalogados, así lo llamamos. Nada, informar de que, como ya hemos ido informando, que tendremos un capítulo mensual. Iremos hablando de distintos temas. Intentaremos no irnos mucho de un tema a otro lado, como va a pasar en algún momento, para que eso es difícil, porque al final se crea el debate. Pero nada, un placer estar con vosotros, ya lo sabéis, y hasta el próximo capítulo. Venga, Hasta el próximo, un abrazo. Un abrazo para todos. Un abrazo.